En este episodio continuamos con el análisis cinematográfico que habíamos tenido hace ya creo un mes más o menos con el señor Jesse León, el profe que llamo yo. El episodio finalmente se hizo un poco más largo de lo que esperaba, pero es porque cada vez que viene Jesse trato de sacarle tanto provecho como pueda y esperando que el episodio de igual manera tenga esa información, esa cantidad de cosas que necesitamos analizar, hablar y esperando que ustedes también puedan aprovechar, puedan aprender el que esté interesado o bien solo disfrutar del episodio. La verdad es que el episodio me gustó bastante. Ya aquí vamos saliendo de lo que es historia, empezamos a ver análisis ya de más situacional de del cine, de situaciones, de géneros, de lo que se están dando, de las representaciones que dan, del por qué se dan ciertas situaciones o no. Que, bueno, de la mano de Jesse, yo de mi parte, de hecho, me lo paso bastante bien grabando con el señor Jesse, porque aprendo muchos temas de los que a mí me gusta hablar, y como les dije, poco a poco uno va aprendiendo a hacerlo del análisis, y cada vez lo va disfrutando más. Recordar entonces que estamos en directo los sábados a las 9 de la noche hablando de diferentes temas, pero importante, el 19 de marzo vamos a estar realizando un análisis de los premios Oscar. Aquí donde se hace la premiación de las mejores películas en ciertas categorías, divididos en subcategorías, para actor, para mejor película, para actriz, para lo que sea. Vamos a estar hablando de esas nominaciones, de algunas, no todas, porque es imposible, pero espero que lo podamos llevar bastante bien. Claro, con el señor Jesse acompañándonos, que es el experto en el tema. Recordarles entonces que estamos los sábados a las 9 de la noche en directo por medio de Twitch para que nos puedan acompañar. Creo que no se me escapa nada, espero que puedan disfrutar bastante el episodio de esta segunda, puede decirse segunda parte, por ahí la continuación. Yo le puse profundizar el análisis del cine. Entonces, sin más que comentar, comencemos. Que hoy en día el terror es uno de los géneros más fuertes, más importantes para muchas personas. Pero, ¿qué relevancia tuvo en ese momento? ¿Qué logramos sacar del terror, por decirlo así, en ese momento? Sí, estábamos hablando un poco de los acercamientos, digamos, artísticos que Uh -huh, tenía el expresionismo alemán, que jugaron muchísimo, digamos, como con el terror, ¿verdad? uh -huh, Esos directores del expresionismo alemán vieron muchísimo en la escenografía, en la fotografía en blanco y negro, lo que había en su tiempo, la posibilidad de poder crear escenarios como muchísimo más extravagantes, de poder jugar muchísimo con los altos contrastes de la fotografía en blanco y negro, uh ¿verdad? -huh, Utilizar las sombras y las luces para generar muchísimo más dramatismo. Eh, ya habíamos conversado, por ejemplo, que como antes no había sonido en el cine, era muy importante que los actores y las actrices fueran muy expresivos con uh sus -huh, rostros. De hecho, Chaplin y muchos actores de la época tenían el rostro pintado de blanco para que se facilitara, digamos, ok. como poder, este, para que se viera mejor. Entonces, en el expresionismo alemán, eso también lo llevaron como un poco más al límite. En algunos casos tenían como maquillaje en los ojos como si fueran ojeras, por Uh -huh, ejemplo, y todo eso incentivaba muchísimo esta serie de personajes como un poco más demenciales, por ejemplo, uh que -huh. fueron saliendo. Em, Te comentaba, por ejemplo, que te comentaba, este, Me tuteó. sí, sí, no, le estaba, le estaba comentando que Hitchcock, por ejemplo, había empezado a trabajar en su carrera del cine, trabajando en Alemania, ¿verdad? Uh -huh, Justamente cuando estaba todo este boom en, del expresionismo alemán en los años 20 y tomó muchísimo de eso, digamos, para podérselo llevar primero a Reino Unido y después para llevárselo a Estados Unidos. uh -huh, Y creo que más o menos por ahí es donde empieza a establecerse esa masificación tal vez del género, que el terror en ese caso estaba muy relacionado también como con el thriller, o sea, como ajá, con el suspenso, con el misterio. Y creo que si hay algo que puede dejar, digamos, el cine de terror o algo que fue aportando, digamos, del cine de terror, es precisamente jugar muy bien como con las emociones, uh ¿verdad? -huh, Ya habían, digamos, como muchos intentos atrás, impulsados muchísimo por el cine soviético, de ver en el montaje la posibilidad de generar como ciertos afectos en los espectadores, ¿verdad? De uh -huh, transformar un poco más el mensaje dependiendo de cómo uno va eh,
alternando las escenas y cómo las va uniendo. Ujú. Y a Hitchcock todo esto le fascinaba. Em, Yo por ejemplo, sí, de hecho, ahora que usted lo menciona, la parte de la concavidad de los ojos, recuerdo que, uy, bueno, la concavidad de la los ojos. concavidad de los ojos, recuerdo que Nosferatu, por ejemplo, dejándolo como un ejemplo muy básico, él tenía todo esto negro, negro, probablemente maquillaje, Ujú, hacerlo como que le diera profundidad a la cara, como hacer como establecer que era una persona que ya no estaba vivo, era un no muerto, una persona que ujú, pasó ese momento de vida y todo lo demás. Recuerdo ujú, también los zombies y todo esto que sacaban en ese momento, que de hecho me imagino que por ahí estará la Noche de los Zombies, creo que se llama la primera película sí. de zombies. También eran seres que, si bien ni ojos tenía la gran mayoría, tenía la concavidad muy marcada y todo esto. La música, de hecho la recuerdo muy bien, es música muy que trata de meter al espectador en el ambiente de terror, música tal vez fuerte en el momento de tensión o tal vez Ujú, ese momento de drama que hace que el corazón se le empiece a acelerar y no ha pasado realmente nada, es mera música. ujú, Esas escenas que nos metían de... Tengo que meter al espectador en la escena, porque lo conversamos también la vez pasada. Si me pone una escena muy fabricada, un villano, pongamos, muy bien hecho, pero una música que no acompañe, la película no va a dar miedo, porque es parte de hecho, en el terror la música es muy importante porque tiene que meter ese sentimiento de miedo en el espectador. Entonces, el cómo hacer en ese momento que tal vez no le daban la importancia suficiente, hacer que esas expresiones, esa música, todo eso se combinara a poder llegar a ser terror en algo que las personas en ese momento tal vez ni veían como realista, por decirlo así. ujú, ujú. Y es que ahí es donde empieza, digamos, como el rollo. Y últimamente, pues, se ha ido retomando esa faceta del terror, Ujú, porque generalmente se hace la distinción, digamos, del terror psicológico, por ejemplo. ujú, Pero a mí me parece, digamos, como que todo el terror necesariamente es psicológico, porque en el fondo eh, cualquier representación que uno vea en pantalla o no necesariamente tiene que verla, también puede estar ahí como más dispersa, digamos, a lo ujú, largo de un filme, está jugando, digamos, como con tu psique, está jugando, digamos, con tus miedos como mucho más internos y demás. Y esos estudios, digamos, salieron muchísimo o fueron muy desarrollados a partir de Freud y del psicoanálisis. De ujú. hecho, hay una película de Hitchcock que se llama Spellbound, em, que juega mucho con eso, digamos, gira en torno al tema del psicoanálisis y está muy acompañado, digamos, de la música. Es como un thriller, drama, ahí tiene como algunos toques un poco románticos y la música va muy acorde, digamos, como con cada una de las escenas. Con la escena, ajá. Ajá, de hecho creo que esa película había ganado el Oscar, la mejor banda sonora, incluso por el trabajo que había hecho al Ok, respecto. ajá. Y entonces ahí vemos como ese desarrollo del terror va muy de la mano con la importancia de la escenografía, la importancia de la música para generar un ambiente de terror, porque, o sea, si te muestran de un momento a otro algo en pantalla con esos famosos jumpscare, esto Ujú, pues te pega como un susto durante unos segundos, pero no te perturba, ¿verdad? ujú, Em, que era algo que a Hitchcock le importaba muchísimo. Por ejemplo, es muy famosa una frase que la había mencionado, que, por ejemplo, no sé si ya la había dicho en la sesión anterior, la de la mesa con la bomba. no, no me suena por No, lo menos. ok, que si uno está viendo, digamos, como dos personas conversar y de un momento a otro, ¡buf!, explota la mesa porque resulta que tenía una bomba abajo, uno se va a asustar, digamos, y el Ujú, impacto va a estar ahí, pero puede que dure unos minutos y listo. Pero si estas personas estuvieran hablando durante 15 minutos y al inicio se nos muestra a nosotros como espectadores que hay una bomba debajo de la mesa, pero que las personas que están comiendo no saben que la bomba está ahí, ok, uno va a pasar tenso 15 minutos, digamos, ujú, y ahí el sentimiento de tensión se mantiene mucho más. ujú. Y eso era, digamos, como lo que a Hitchcock le importaba. Em, La necesidad, digamos, o tal vez el papel que tiene el director de establecer, por decir así, de darle esos puntos al espectador para que él se meta dentro de la escena, porque como usted lo decía, Ujú, si solo explota la mesa, pues se pierde todo el elemento de la bomba, en ningún momento hubo tensión, probablemente
y listo, ya pasó la escena, no sé qué, no sé, no hubo la emoción de cuando va a explotar, qué va a pasar, van a morir, no van a morir, ta, 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 ta. Todo lo que tiene que Ujú, trabajar el espectador en su mente en ese momento para que sientan la escena, digamos, puedan vivirla, por decirlo de una manera. ujú, ujú. Ujú. Y eso implica muchísimo más labor también de guión, ¿no? Y de escritura. O sea, Ajá. por ahí vi un meme de Hitchcock, porque me aparecen memes de Hitchcock, que, Viva el algoritmo de Instagram. ajá, que sea cuando en una película de Hitchcock te revelan quién es el asesino, pero todavía falta una hora de metraje y Ujú. uno comiéndose las uñas, ¿verdad? Porque bueno, ¿qué viene ahora? Ajá. O mucha gente en su tiempo, cuando vio Psicosis de Hitchcock por primera Ujú. vez, bueno, no sé si vos la has visto, en todo caso voy a hacer el spoiler, Ujú. la protagonista o quien creíamos que era la protagonista muere qué sé yo, como a la media hora tal vez de metraje. Ok. Y uno es como, ¿what? Y ¿Y ahora con quién uno me no quedo? sabe, digamos, ajá, exacto, y toda la trama principal, que era el dinero que ella se había robado, Ujú. eh, es simplemente un anzuelo para otra cosa, que Hitchcock lo llamaba un MacGuffin, como a ese anzuelo que te llama la atención y uno está como muy pendiente de eso, pero Ujú. es un recurso para revelarte después como el plot twist o la verdadera trama o ir planteando como ahí por debajo sin que uno se dé cuenta como diferentes cosillas Ujú. que van a generar como mucho impacto después. Em, y eso en su tiempo fue como un poco revolucionario, digamos que eso, de cómo vas a acabar, digamos, con la protagonista de la peli al Ajá. principio. Ajá. El choque que le hace a las personas. Sí, sí. Em, la escena del baño, digamos, la famosa escena del baño de la persona que abre la cortina con un cuchillo Ajá. y la mujer grita, ¡ah! Ajá. Es de la película, digamos, y la música ahí también está súper bien implementada, porque si uno Ujú. ve la escena sin la música no es lo mismo, Ujú. digamos, son esos violines como muy estridentes que generan como mucho impacto. Sí, sí, sí. Y es que Sí. con solo que usted me mencionara la escena, Ujú, yo inmediatamente le puse la música, porque ya uno ujú, lo identifica. Y digamos, toda la película no la he visto, pero esa escena del baño es tan mítica que en todo lado se ve. Y de hecho, muchísimas películas más adelante, sea comedia o no, imitaron el momento. La importancia que tiene el saber complementar todos los elementos, porque sí. uno trata, o me lo imagino así, pone esa escena y le pone mute al video o lo que sea. La escena probablemente sea súper sin gracia, hasta risa pueda dar o algo, y de la escena es mítica, digamos. Ujú, ujú. Eso es algo que también más adelante tomaría, por ejemplo, Spielberg con Tiburón, Ajá. que o sea, al tiburón lo vemos como muy poco tiempo comparado con el metraje, digamos, de la película, Ujú. pero es la música la que te Ujú. avisa constantemente que el tiburón anda cerca y no es necesario verlo. De Ujú. hecho, y en ese tiempo a Tiburón recibió como muchísimos premios por la banda sonora también, Ujú. porque es uno de los elementos principales, digamos, que sostiene la película y es lo que va generando, digamos, como ahí terror. Ujú. Sí, Ujú, el saber implementar la velocidad ujú, de la melodía, digamos, ujú, para que el espectador pueda decir por él mismo, sin que en ningún lado se lo digan, se está acercando. ujú, Y ya después la gente recuerda, no sé, escenas de que se está acercando un tiburón o lo que sea, y le ponen la música de tiburón. ujú, El momento donde se va acelerando, no sé qué, porque se está acercando, no sé qué, el momento de tensión que le da al espectador, el miedo que sabe que en cualquier momento va a salir, es pura ujú, música, como usted dice. Mucho, la crítica es que he escuchado yo de esa película es que el tiburón como tal sale muy poquito, ujú, pero es todo lo que conllevaba, lo que hacía sentir al espectador, lo que la hizo popular, lo que terminó siendo la buena. Entonces, la ujú. importancia de, digamos. Sí, y también, pues mucha gente po- puede llegar a pensar, digamos, que era necesario mostrar mucho más tiempo, por ejemplo, al tiburón, pero eso Ujú. depende también la intención inicial de la película, ¿verdad? Hay gente Ujú. que piensa que una película de terror necesariamente debe mostrarte al monstruo, al fantasma, al demonio o Ujú. lo que sea como todo el tiempo, ¿verdad? Pero si te muestran terror todo el tiempo, ya deja de ser terror en parte. Eso le iba a decir. Por ejemplo, si hubieran metido más al tiburón,
tendrían que haber hecho entonces más escenas de masacre, de que se lo está comiendo, o sangre, no sé qué. Y Ujú, más que ser un terror psicológico de qué miedo, sería una masacre nada más, digamos. Entonces, ujú, perdería lo que es la esencia inicial, por decirlo así. ujú. Sí, en otros ámbitos, por ejemplo, siento que vamos dando tumbos, luego nos devolvemos. Es lo em, importante, en realidad lo importante es que el tema se vaya llevando solo. sí, por ejemplo, otro director que hace o que juega, digamos, como con ese exceso Ujú. es Tarantino, por ejemplo, Ajá. que uno dice, bueno, pero es que las, las balaceras, digamos, que hay en las películas de Tarantino no son realistas. O sea, Ujú. en Django, por ejemplo, es como, bueno, un cuerpo humano no tiene tantos litros de sangre por un pequeño corte, pero es que esa es la gracia en el fondo, ¿verdad? Como Ujú. llevarlo a su extremo a tal punto que ya no genera, al punto en el que el exceso de violencia ya no genera como ese impacto de rechazo, sino que se Ajá. vuelve absurdo, digamos, en sí mismo, Ujú. porque es mucho, digamos. Y vuelve más bien una parte de, eso parece muy de Tarantino, cuando sucede en otro tipo de situaciones, Ujú, porque se ujú, acostumbran a que el cine tiene eso, la exageración, no sé, de que le disparan al que viene atrás en el carro y en vez de ser un huequito, hace una explosión de sangre y de cosas detrás en el carro, no sé qué, y toda esa ujú, exageración hace que sea muy, ¿cómo decirlo? Como que se pueda relacionar mucho al director, por decirlo así. ujú. Sí, sí, sí. Em, por ahí bueno, yo no sé mucho de psicoanálisis, sé unas cuantas cosas, Ujú. pero se trabaja muchísimo el concepto del deseo, ¿verdad? Y el deseo, pues como tal, nunca se puede llegar a satisfacer completamente, lo único que pasa es que se transforma y uno constantemente Ujú. está deseando cosas, pero Zizek, que es un filósofo esloveno y psicoanalista y habla muchísimo también de cine, de hecho, él mencionaba por ahí en una entrevista que en torno al deseo y la cantidad relacionado con esto que estamos hablando, ¿verdad? Del Ujú. exceso de las cosas que vemos en pantalla, él mencionaba, por ejemplo, que si uno quisiera quitarle a alguien como qué sé yo, su adicción al chocolate, por ejemplo, la Ujú. solución no es quitarle el chocolate, es darle kilos y kilos de chocolate hasta que ya se agote y Se quiera arte. desear algo más, ¿verdad? Ajá. Ajá, y en este caso funciona, digamos, de una manera similar. Em, una vez estaba viendo unos análisis en torno también o sea, hemos estado hablando de la importancia de la música, ¿verdad? Y el Ujú. sonido y así, pero también hay que ponerse a pensar de la importancia del silencio. Ajá. Y Por ahí, normalmente relacionado con la paz en el momento. ajá, Ujú. exacto, exacto. Por ahí hay unos análisis como muy famosos relacionados con la falta de silencio, por ejemplo, en las películas de superhéroes, Ujú. y como todos a veces como muy estridente, ¿verdad? Incluso como algunos momentos que tienen que ser como muy fuertes, muy Ujú. impactantes emocionalmente, no requerirían necesariamente música Ujú. o una voz en off o qué sé yo, sino que con un silencio puede bastar para que uno pueda En- digerirlo mejor. Ajá. Entre Que como eso, como el momento de luto, con ujú, solo ver no sé, tal vez la tristeza del que está representando el actor, sin ujú, música de fondo, sin necesidad de que, no sé, que esté el violín triste ahí o lo que sea, ujú, un momento de que permita a las personas sentirse identificado con el ujú, actor y se puede ujú, poner con un simple silencio que tal vez también sirva para cambiar la escena, como usted dice, de superhéroes, que todo es acción, explosiones, música épica, no sé qué. Y llega un momento triste que la persona lo pueda relacionar a esto es triste, esto es un cambio completo, lo que venía a la película. ujú. Sí. No sé si vos viste Birdman de Alejandro González Iñárritu, que Birdman. la protagonista Michael Keaton destaca muchísimo porque son muchos planos, secuencias súper largos. No, es Bueno, en que fin, no lo recuerdo, creo que no, porque de ok, ok. Birdman recuerdo la serie animada, pero Sí, no, creo pero que estoy perdidísimo, digamos. sí, eso es lo que todo el mundo piensa al principio. Ujú. No, en Birdman hay una parte, por ejemplo, en que tiene una sátira, digamos, al mundo de los superhéroes, que a mí me gusta el Ok. género, digamos, pero eso no Ujú. implica que uno no lo pueda criticar. Ajá. Y el personaje de Birdman en la película, de un momento a otro, dice como, bueno, de que empiece la acción, ¿verdad? Y Ujú. empiezan como que empiezan a caer como unos aviones y hay como bombas, de pronto todo sucede en la mente del protagonista, pero en todo caso ese personaje de Birdman
se acerca, digamos, a la cámara Ujú. y nos dice a nosotros como espectadores, como ven, esto es lo que les gusta, lo puedo ver como en sus ojos, la Mm. emoción, ¿verdad? Como la Ajá. adrenalina corriendo por su cuerpo. Eso es lo que quiere la gente, no quiere como estas habladurías filosóficas, no quiere ver películas depresivas que los haga Ujú. como sentir mal, no quieren acción, quieren estar como emocionados y así. Sin embargo, creo que de una u otra forma todas estas críticas, por ejemplo, al menos en Marvel, puede que hayan llegado un poco Ujú. porque yo recuerdo que el final de Infinity War sí, tiene muchísimo impacto, no solamente pues porque pierden, Ujú. sino porque desde el momento en el que Thanos chasquea los dedos, hay silencio. O sea, Ujú. pues hablan, digamos, como los héroes que quedan, ¿verdad? Pero ya no hay música y ya no hay nada más, ¿verdad? Y termina todo como en un completo silencio Ujú. aunque uno no lo note en el momento, pues si ya después uno vuelve a ver la escena o se pone como a repensarla y así, eso impulsó muchísimo, digamos, como ese sentimiento de desestabilidad también, ¿verdad? Ajá. Como Porque que acaba de pasar, digamos. bueno, se pone la escena donde quitamos el audio de todo, ok, bueno, lo reducimos, digamos. Ujú, Eh, y se pone a los actores muy en plan depresivo. Recuerdo a la parte del Capitán América, todo muy devastado por no ujú, haber logrado, porque hasta para uno genera un choque que uno está acostumbrado a que la película de superhéroe se soluciona cuando el héroe gana. ujú, Infinity War termina con el villano ganando. ujú, Genera un choque emocional que pareciera que falta algo, que es la siguiente película. ujú, Pero genera ese sentimiento de devastación, perdieron ese momento de tristeza donde todos están teniendo crisis. Iron Man está, quién sabe en dónde carajo, en una nave y nos muestra la parte de va a morir. Es como, no, ¿qué? Esa necesidad de que el espectador sienta tal vez un poco de desesperación, no muy exagerada, pero esa ujú, desesperación de, ¿y ahora qué? ujú, ujú, Viene como la tragedia de todo lo que sucedió, se dio. Ahora qué hacemos, no sé qué. Y claro, cortan ahí para que lo que la gente diga es, no, no me dejen ahí, porque genera ese ujú, sentimiento. ujú, Entonces, es ese sentimiento, esa devastación que tiene que sentir el espectador, claramente sabiendo que es una película, sin pasar esa barrera, pero el disfrute de la película viene por ahí, de que se ujú, pueda meter en la escena, con todo, con la película, con el audio, con todo lo que le están dando en ese momento, y poder sentirlo realmente, porque si por otro lado no le ponen tal vez el momento de tristeza, ese momento de luto, con su música que lo acompañe, no va a tener el mismo sentimiento, por lo cual no va a esperar siguiente parte, nada así, lo puede terminar por ujú, ahí. ujú, La importancia de que el director sepa qué hacer para que el espectador se sienta identificado dentro del momento. ujú. Sí, totalmente. Ujú. Em, y ahora que estábamos hablando, por ejemplo, de, bueno, ¿qué pasa si quitamos como toda esta elocuencia, digamos, del sonido y de la música? Ujú. Lleva a la pregunta de qué pasa, digamos, como cuando menos es más en el cine también. Ujú. Si seguíamos hablando, o nos devolvíamos un poco, digamos, en torno a los movimientos cinematográficos que fueron surgiendo. Eso es algo que pasó, por ejemplo, en Italia, que en Ujú. Italia hubo un movimiento que se llamaba el neorrealismo italiano. Sí, era posterior a la Segunda Guerra Mundial, era un movimiento que buscaba romper, digamos, con el cine del fascismo de Mussolini, ¿verdad? Ujú. Que era como muy rimbombante, obviamente, para exaltar su régimen y ahora lo que buscaban, digamos, los directores del neorrealismo era mostrar historias realistas de las condiciones sociales en Italia, ¿verdad? Y tenía un Ujú. carácter muy político. Eh, y lo interesante es que eran producciones que en serio no tenían mucho presupuesto, tampoco tenían, obviamente no tenían, digamos, como muchos recursos en términos de Ujú. iluminación y demás. Y de muchos de los actores que salían en las películas no eran actores profesionales, sino que se buscaba muchísimo como la improvisación y ser lo más realista posible sin llegar al punto de ser un documental, Ujú. ¿verdad? Entonces, habían directores como Vittorio De Sica, que tiene una de las películas más famosas del género, que es El ladrón de bicicletas, Ujú. que se trata de un papá y un niño que se les roban la bicicleta y pasan toda la película intentando recuperar la bicicleta. Spoiler, no la recuperan, entonces al final No. es como, sí, no, al final es muy triste. O qué sé yo, Federico Fellini también empezó.
haciendo películas dentro del género, como La Estrada Ujú. y qué sé yo. Hay una película que ya no forma parte del género, pero la estaba recordando hace unos días, tengo que volverla a ver, que se llama Boccaccio 70 Ujú. o 70 creo que es, tiene cuatro historias dirigidas por directores italianos, Fellini, De Sica, Visconti, por ahí también hay uno de Mario Monicelli, y lo interesante en ese caso es que no solamente retoma, digamos, como a todos esos directores importantes del género para contar historias más relacionadas como con la comedia, un poco como con el romance y así, Ujú. sino que demuestra muchísimo como la unión que tenían ellos en ese tiempo, porque como Mario Monicelli no era muy famoso fuera de Italia, la película, cuando en su versión internacional, digamos, no Ujú. tenía el corto de Monicelli, solamente tenía los de los otros directores que eran mucho más famosos mundialmente. Ujú. Entonces, ellos lo que hicieron fue di, rechazar, digamos, como esa versión internacional, y cuando la estrenaron en el Festival de Cannes en Francia, no fueron como modo de protesta porque les Ok. recortaron Ujú. el corto de él. Pero ese tipo de movimientos, ¿verdad? De querer contar buenas historias, un poco más realistas, experimentar, Ujú. eh, a pesar de que se tuvieran como muy pocos recursos, sucedió muchísimo, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la famosa Nueva Ola Francesa o la Ujú. Nouvelle Vague, que surgió a finales de los 50, abogaba muchísimo, digamos, por la libertad de expresión. Era un movimiento que estaba súper en contra, digamos, del cine comercial estadounidense, y Ujú. lo formaban muchos críticos de cine, mucha gente muy cinéfila, digamos, conocedores de la historia del arte, que de hecho eran muy fans de Hitchcock y muy fans de Mm. Orson Welles, Ujú. porque eran como dos de las figuras norteamericanas, digamos, que ya están adoptando esa figura del director como un autor, ¿verdad? No Ajá. simplemente como alguien que está al servicio de una productora de cine. Ujú. Ajá. Porque el... De hecho, me suena muy interesante la parte de... Porque tienen que evitar que sea un documental. Es decir, tienen que sacar la historia que quieren contar, porque quieren mostrar todo lo que hay de un después de, pero tienen que tratar de que no sea documental, que siga siendo entretenido, que para el espectador siga siendo algo que diga así, que ganas de ir al cine para ver tal película, no sé qué, y que no sea aún voy a ir a ver un reportaje de X cosa, sino que siga la Ujú, parte de que es una película. La parte de en ese momento la limitación de como usted no es popular, no va a vender, lo sacamos del cortometraje porque de yo lo pagué, yo soy el encargado, yo soy el dueño. Llega también un punto de ser más solidario entre su mismo gremio, digamos, si son cuatro personas ujú, que están ahí uniéndose para trabajar, sacar lo que puedan, no sé qué, el presupuesto que les den, no sé qué, mientras van creciendo y todo lo demás, que saquen a un compañero muy porque usted no va a vender, ¿dónde deja la credibilidad de ellos, por decirlo de una manera? Porque todos se consideran colegas. ujú, Y desde ahí se ven ya movimientos por decir así, de rebelión, de la importancia que tiene que tener el director, el que lo dirige, no sé qué, y que no es solo un peón de lo pongo aquí y deme dinero, sino que su persona tendrá su personalidad, lo que quiere implementar en las películas, el que representa y todo esto que termina siendo importante y que no siempre es lo que genera dinero, que es el mayor problema en esto. ujú. Sí, que ahí es la figura del artista, digamos, más allá del, del impacto económico, digamos, que Ujú. pueda llegar a tener la obra, ¿verdad? Ujú. Ajá. Em, Ahora que hablabas como de la rebelión y así, Ajá. por ejemplo, eh, los sucesos como del mayo del 68 en Francia, que fue una de las protestas y huelgas más importantes en la historia de Francia y de Europa, Ujú. fue iniciada, digamos, por grupos estudiantiles universitarios en su tiempo. Obviamente, y después se le unieron como los trabajadores y el Partido Comunista y todo lo Ujú. demás, pero sentaron muchos precedentes, digamos, en ello. Y todo eso se vio también reflejado en el cine que estaba saliendo en la nueva ola francesa, que había iniciado antes,
pero para ese entonces, digamos, ya eh, el impacto estaba, digamos, como más ahí, o todavía, qué sé yo, todos esos nuevos discursos de corte un poco más comunista, por ejemplo, Ujú, y todas estas políticas bueno, nosotros universitarios, nosotros estudiantes, nosotros cineastas, vamos a hacer películas muy originales, digamos, que al mismo tiempo puedan reaccionar en contra de la política, ¿verdad? ujú, Y en contra, digamos, como de todos estos cánones sociales de lo que es arte, por ejemplo, de lo que no lo es, de lo que es comercial, de lo que no lo es. Y qué sé yo, François Truffaut, Agnes Barda, que después estuvo haciendo muchísimos documentales hasta el año de su muerte, hace unos años atrás, o Jean-Luc Godard, que todavía está vivo, ujú. este, trabajaron, digamos, como muchísimo en ese tipo de cosas. De impulso. Y Ujú, sí, sí, y creo que de todos los movimientos cinematográficos que hemos estado hablando, mm, puede que la nueva ola francesa si fuera como uno de los más importantes o de ujú, los que casi que marcaran, digamos, como un antes y un después por el impacto que tienen hasta el día de hoy, qué sé yo, directores como Wes Anderson, por ejemplo, beben ujú, muchísimo todavía de la nueva ola francesa. The French Dispatch, la última que sacó el año pasado, ujú, a mucha gente puede como que no le gustara, pero es que la película es un homenaje o está dialogando muchísimo con el cine de Godard, con el cine de Truffaut, y con toda la experimentación, digamos, que se estaba dando en ese tiempo. sí. Em, De hecho, bueno, me parece de hecho curioso porque se da la ola francesa en Francia, claramente, donde se dieron los primeros indicios del cine. Sí, que, ujú, como le digo, como hace poquito saqué lo del resumen, me ven así como, ah, ujú, mira, qué casualidad que donde empieza a haber este tipo de revolución, este parte de utilizar el cine para así entretenimiento, pero también para dar un mensaje de X cosa que quieran conversar, estar en contra del dominio que siempre ha tenido políticamente las dictaduras y todo esto, ujú. eh, de que todo venga de ahí, de la parte de Francia. No sé si tendrá algún tipo de inspiración, será casualidad, no sé, pero Am, como siempre ha sucedido, el artista en muchas ocasiones es muy limitado a no poder dar su opinión por algo porque podría afectar políticamente la imagen de alguien poderoso, ujú, que no debería. Si alguien está bien, no debería por qué preocuparle de lo que digan de él. ujú, Claramente no lo está, entonces se vienen todos los problemas, que no, que control, que probablemente parte de violencia, todo esto ujú, que se necesita expresar de alguna manera y que llegue a la masa de alguna manera, porque también recordando que el cine en ese momento era muy importante, mas no tenía el apoyo tal vez de las redes sociales. Las redes sociales no existían, entonces para expresarle a la gran mayoría había que hacerlo por algún medio, en este caso medios de entretenimiento masivo como el cine, que ujú, si bien es algo que ocupa un proyecto que ocupa mucha inversión, casi cualquier pequeño proyecto, es una manera sencilla de poder dar un mensaje a lo que uno quiera expresar. ujú. Sí, en ese sentido sí, es como una especie de renacer, ¿no? De Ujú, parte del cine francés. Creo que se debe mucho también a la cultura francesa, ¿verdad? Y los valores, digamos, culturales en torno a todos estos ideales de la libertad ujú, y demás, porque incluso ahora en el cine francés se sigue explorando muchísimo y tocando como temas bastante fuertes. ujú, Gaspar Noé, por ejemplo, muy famoso, el director de Clímax y de ujú, Irreversible, es amado o es odiado, digamos, por la experimentación y por abordar temas bastante fuertes. O el año pasado en el Festival de Cannes, ujú. la película que ganó, Titán, de la directora Julia Ducournau, también es una peli como francesa bastante fuerte en algunos temas Ok. y que explora aspectos relacionados como con el género, con la maternidad, con la paternidad, desde un ámbito que tal vez no se ha visto mucho antes. Ujú, Entonces, pues va muy por ahí. Em, Ahora, todas estas, o sea, este movimiento de la Nouvelle Vague que empezó reaccionando con el cine comercial hollywoodense, efectivamente llegó a tener sus repercusiones ujú, en el cine hollywoodense,
porque ya durante los 70s eh, surgió lo que se le llamaba como el nuevo cine estadounidense, que era un cine como muchísimo más independiente, donde ya no estaba como dependiendo mucho, digamos, de las productoras, podían trabajar con un poco menos de presupuesto, pero tener más libertad artística para poder abordar temas sociales, temas con mucha violencia, que eran aspectos que, que no se trataban sobre todo por las leyes de censura que habían en los años anteriores. Ujú. Ajá. Y Sí, y que de, digamos, sí. bueno, empieza muy, bueno, la parte ya, le da más libertad a las personas que lo quieran plantear, digamos, en plan Ujú, de, se limitan a nivel de presupuesto, pero les permiten expresar otras cosas. ujú, Y también por ahí me imagino va de la línea de la parte de que la gente entonces empieza a plantear cosas que tal vez en ese momento eran tabú, que el Dios guarde salga tal cosa en el cine. Bueno, ahora es mi película, es mi presupuesto, yo lo quiero poner. ujú, Claro, habrá, no sé, clasificaciones o cosas que haya que poner limitaciones a las películas, edad y todo esto, pero ya le da la libertad del director encargado, al guionista, la persona que lo haya planteado, de poder hacerlo, por lo menos de plantear la idea de ver cómo luego se puede hacer. Ya no viene ujú. tan de la mano de es mi dinero y si a mí no me parece la escena no la hago, no, el presupuesto se dio y se plantea desde ese otro lado, que creo yo que por ahí va esa parte de abrir más la posibilidad de que pueda haber en el cine. Sin ir muy largo, por ejemplo, una película que se hizo súper, súper famosa, El Joker, hace no mucho, no sé, creo que fue un par de años, 3 años que salió esa película, eh, 2019 creo que es. por ahí. La película en sí es más de superhéroes, es de un villano, pero va por esa línea donde realmente no hay explosiones, no hay cosas impresionantes, no hay todo eso, sino la película, si bien la usaron de manera comercial, expresa un problema, el problema de la sociedad, el cómo se trata de minimizar a las personas que se esfuerzan de cierta manera, que cómo a una persona le puede pasar algo malo, qué conlleva todo esto y todo lo que puede generar después de traumas, momentos psicológicos, no sé, todas las escenas que pueda quedar una película es basado en algo que siendo de superhéroe no llevan casi nada de acción y desastre. Ujú, Basado en eso, en buscar cómo representar un punto, llevándoselo al espectador de cierta manera, que siga siendo entretenido para que siga llamando más la atención de más gente y no sé qué, sin que sea un documental, sino que va basado en otro ámbito, en este caso superhéroes, y meternos la idea del problema social, el problema de todo lo que contrae y el éxito que puede llegar a dar, porque el Joker sí traía un estudio muy grande detrás, pero fue un gran éxito ujú, sin tener que invertir en el CGI y todo este tipo de situaciones súper exageradas que se ven mucho en las películas recientes. ujú. Sí, que a veces la libertad creativa y la libertad de los temas que se pueden tratar se limita muchísimo en relación del riesgo que pueda significar Ujú, económicamente, ¿verdad? Entonces, a menos inversión, más libertad de temas a tratar, ujú, y si sale mal, pues el riesgo, las consecuencias no son como, la pérdida no es tan grande. Me ujú, resulta interesante que menciones el Joker, por ejemplo, porque hay mucha gente a la que no le gustó la película. A mí me gusta, ujú, sobre todo como por el diálogo que tiene la peli, porque a fin de cuentas es casi un homenaje eh, a este nuevo cine estadounidense que había surgido en los 70s, en los 80s. Eh, la película está producida por Scorsese, pero hay un ujú, montón, digamos, de referencias en la película a muchos de los primeros trabajos de Scorsese. Por ejemplo, hay muchas referencias a Taxi Driver, al Rey ujú, de la Comedia, etcétera. Y son películas que empezaron, digamos, este movimiento. Scorsese empezó haciendo este tipo de películas mucho más independientes. De hecho, ujú, por ejemplo, se notan que eran como de un presupuesto mucho más bajo, ujú, la iluminación, por ejemplo, no era la mejor, ujú, pero te hace una película como Taxi Driver y es como, bueno, ¿qué pasa? Eh, Contemos la historia de este tipo que él estuvo como en la guerra, está afectado, digamos, como por esto y trabaja como taxista y está muy trastornado, ¿verdad? ujú, Eh, y después, qué sé yo, sale Francis Ford Coppola y también te hace El Padrino, ¿verdad? Y ujú, contemos como esta historia que gira en torno a unos gángsters y matemos a no sé cuántos, digamos, en la peli, contemos una peli, contémonos una historia, a fin de cuentas, sobre
alguien que en otra película sería como un villano, ¿verdad? Ujú, Y acá lo que uno dice es como, bueno, quiero saber qué pasa, digamos, como con ellos. O Apocalypse Now, también de Francis Ford Coppola, que ujú, es toda una crítica, digamos, a las políticas estadounidenses durante la guerra de Vietnam, y presenta, digamos, como este descenso a la locura que puede tener un soldado peleando, digamos, en Vietnam. Entonces son ujú. temas que van por ahí. Tocamos otro tema importante en el cine, y de hecho en casi toda producción audiovisual, que el malo solo es malo si usted lo plantea así. Es decir, el dicho muy sencillo del cuento de Caperucita Roja y el lobo. Si Caperucita es la que siempre cuenta la historia, el lobo va a ser el malo. Pero si, por ejemplo, se hiciera, basado en este caso, una película explicando el lobo, explicando la situación del lobo, lo que ha vivido, lo que ha pasado, el espectador puede llegar a sentirse empatía por el lobo, aunque se sabe que es el malo, aunque se sabe que es el que hace lo que hace, se empieza a sentir empatía, cierto cariño hacia lo que podría ser el villano en una historia general. La importancia de, o tal vez el movimiento de poner al villano como el principal de la historia, el plantearlo todo de lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, todo lo que pasó en El Padrino, el ver a los malos, todo lo que viven, la violencia, lo que pasa, drogas y todo lo demás, todo lo que sucede en ese ambiente que lo lleva a empatizar con esas personas, aunque se sabe que es el malo, y es donde el espectador puede llegar a agarrarle cariño al villano. Más sin embargo, si la historia siempre es contada desde veamos, el punto bueno, siempre va a quedar el villano como alguien odiado, alguien que no se quiere, alguien que no se quede. Entonces, es la importancia al establecer una película, que se quiere dar a entender, y en base a eso el espectador cómo lo puede percibir. Hay ocasiones, obviamente, digamos, en las que uno puede como empatizar con esos personajes, Ujú, pero hay otros, digamos, en los que tal vez uno no termina como de empatizar con ellos, pero sí hay un interés, digamos, en ver ujú, cómo van a resolver los problemas, ¿verdad? Qué sé yo, en la trilogía del Padrino, uno siente como mucho respeto por Vito Corleone, por ejemplo, y ujú, cuando muere Vito Corleone es como, uno es como, ah, ujú, rayos, y es como, bueno, pero es que es un mafioso, bueno, sí, pero tiene como su código de ujú, reglas, ¿verdad? Y uno respeta que en el fondo tenga, digamos, como esos ideales en torno a su familia y qué sé yo, y esa lealtad y demás. ujú, Incluso en ese tipo de películas uno dice, bueno, pero es que hay malos que son más malos que estos ujú, malos, ¿verdad? Y yo no justifico las acciones de los malos que son los protagonistas, pero pues los respeto porque tienen mayores justificaciones, porque, qué sé yo, dentro de ellos se tienen como un código más de lealtad, lo que sea, ujú, o simplemente porque sus motivos están muchísimo más, mucho más justificados que muchas de las películas, incluso donde hay un héroe y hay un villano o un antagonista, porque no es lo mismo, ujú, eh, muchas de las veces cuando el villano o el antagonista se roba la película, es simplemente porque tiene un muy buen desarrollo, ¿verdad? Entonces puede ujú, que uno lo termine odiando en la película, puede que nunca empatice con él, pero está lo suficientemente bien escrito como para que uno diga, es un buen personaje, ujú. independientemente de o sea, por eso mucha gente se engancha, qué sé yo, con series como Breaking Bad, por ejemplo, o con Ajá. series como Peaky Blinders. A mí me pasó, y dejando, digamos, como a un lado un poco la violencia, Ujú, este, a mí me pasó mucho con Mad Men, por ejemplo. Uno se pone a ver Mad Men, hay ciertos protagonistas, bueno, hay ciertos personajes con los que uno siente un poco de lástima o de ujú, empatía en los primeros capítulos, pero conforme avanzan los capítulos y las temporadas, uno se da cuenta que todos son unos malditos, ¿verdad? Y que todos ujú, están buscando como su propio interés, todos son como súper reprochables moralmente, ujú, y demás, pero pero uno quiere seguir sabiendo más de esos personajes y a pesar de que uno sabe lo malditos que son, digamos, cuando algo les sale mal, uno dice como: "Rayos", ujú, porque están muy bien construidos y te muestran, digamos, el trasfondo, te muestran qué es lo que quieren, te los van desarrollando también temporada a temporada, porque si el personaje no tiene desarrollo, nunca crece ujú. pues uno no va avanzando, digamos, como con él, ¿verdad? Entonces, creo que es una serie en ese caso que está bastante bien. A veces o sea, yo me preguntaba como, bueno, ¿por qué más allá de la puesta en escena, digamos, de todo el apartado
artístico, los temas que se tratan en Mad Men, ¿por qué sigue viendo la serie si todos los personajes me caen mal? Ajá. Y es como, todos esos personajes me caen mal, pero, Pero pero quiero seguir viendo. ajá, o sea, Don Draper es nefasto, pero ¿por qué me pone contento cuando veo que él consigue, digamos, como sacar adelante esta campaña publicitaria? Ujú, Y es porque te han mostrado, digamos, todo el trasfondo y uno dice como, ok, sí, muy bien jugado, digamos, el ujú. personaje jugó muy bien sus cartas. Em, Ahí, mae, bueno, primero, porque quiero resaltar varios puntos. Primero, por si alguien en el momento que nos está escuchando dice, ¿cuál es la diferencia entre villano y antagonista? Villano es alguien malo, es el que está haciendo las cosas mal, el que quiere, no sé, muerte, quiere destrucción, lo que sea. El antagonista es el que está en contra del protagonista, no ujú, necesariamente que es malo. Puede ser su rival, puede ser la persona a vencer, puede ser no sé, vendrá la escena donde que el protagonista quiere ganar un título y el antagonista también lo quiere ganar, pero no por eso es ujú, malo, solo sí, están en contra, nada más. Esa es sí, la pequeña diferencia por si alguien, a grandes rasgos, por si a alguien le surge la duda. En lo personal, digamos, uno de los puntos en los que yo me baso a grandes rasgos para decir si algo me gusta o no y si en lo personal es bueno o no, es qué tanta importancia le dan al desarrollo de un personaje. Es ujú, decir, cuando a mí me ponen una escena, a mí me gusta y creo yo es necesario que me establezca, ok, ¿por qué el personaje está ahí? ¿Por qué, no sé, si tiene un arma, por qué tiene ese arma? ¿Por qué sabe usarlo? ¿Por qué poder X sabe usarlo? ¿De ujú, dónde sale, no sé, la ambientación? De se fue a tal lado, ok, que no sea algo que simplemente aparece de guionazo, sino que ujú, me lo establezca, me lo explican de por qué es fuerte, por qué es débil, por qué entrenó, porque, no sé, se dedicó su vida a escribir libros, por eso sabe crear historias. Ok, ujú, para mí es importantísimo eso que usted decía, el desarrollo del personaje, el momento de agarrarle afecto, para mí es esencial, el momento de crear una historia, el desarrollar el personaje y ojalá todos los personajes, no solo el protagonista, porque le da cuerpo a la historia, le hace que uno entienda el por qué suceden las cosas. Y si no se ujú, da, más bien parece como sacado de la nada, lo que llaman un Deus ex machina, que ujú, ponen algo de la nada, pum, solucionó el problema y es como, no, no, o sea, vamos a ver, ¿de dónde salió eso? ¿Qué pasó? No sé qué, ¿por qué viene aquí? No sé qué. Que a veces ujú, es tan sencillo como lo que usted nos explicó hace un momento. Que tal vez bajen la toma, se vea que debajo de la mesa hay una bomba, no sé qué, vuelvan a lo que ellos estaban. Y uno dice, ah, ok, existe una bomba, algo va a pasar con esa bomba. No se sabe qué va a suceder, no se sabe si va a matar a alguien o va a matar a alguien, no sé qué, la escena cómo va a desarrollarse, pero sabemos que hay una bomba. En base a ujú, eso, si crean la escena sin decirnos que está la bomba, va a aparecer de la nada y va a sorprender, pero va a quedar como, ¿y eso dónde salió? ¿Por qué salió? ¿De dónde salió? No sé ujú, qué, son por lo menos a nivel personal puntos que yo creo es necesario para desarrollar bien la historia y que si no lo hace, más bien siento que como digo, en lo personal, porque para gustos cada quien, pero en lo ujú, personal siento que la historia pierde importancia o tal vez calidad si yo no sé de dónde vienen las cosas, por qué se dan, ujú, por decirlo de una manera. ujú. Em, Ahí, con esto que estábamos conversando, hay un ejemplo que me gusta mucho y cuando lo vi sí me voló un poco la cabeza, Ujú, que no porque es como lo más asombroso del mundo, pero sí me gusta en dónde lo posiciona uno como espectador, ujú, que es el inicio de esta temporada más reciente de Attack on Titan, ¿verdad? Que ok. al final de la tercera temporada vemos que por fin consiguen llegar al mar Ujú, y Eren dice, bueno, es que vamos a ser libres hasta que crucemos el mar y acabemos con las personas que nos quieren acabar, que están del otro lado. ujú. Y uno dice como, efectivamente, es que esta gente ha sufrido mucho y Ajá. vayan y destruyan este lugar. Y uno está esperando, digamos, como ese momento. Llega la siguiente temporada y lo que te muestran es la vida de la gente en otro lado. Y uno dice como, bueno, pero ¿quiénes son estos personajes? ¿Por qué me los están mostrando? Ya pasan algunos capítulos y uno ya sabe más o menos como quiénes son. Hay algunos que Ujú, uno sigue detestando, otros que no. Pero sin que uno lo sepa, ya en el momento en el que ataca Eren y su equipo, que le genera a uno como cierto momento agridulce y uno no puede como celebrar completamente ujú, que Eren y ellos estén como ganando, ¿verdad? Porque ya uno ha conocido un poco cómo es la gente que vive en ese lugar y termina ujú, poniéndose en la misma posición en la que estaban Eren y Mikasa y todos cuando eran niños, ¿verdad? Y fueron ujú. atacados por primera vez. Entonces, como dirían acá, como darle la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Y uno es como,
rayos, me pusieron a mí como espectador en una posición complicada, digamos, de cómo me posiciono yo emocionalmente, digamos, a esta parte de la historia. Ajá, porque, bueno, basado en en la serie, nos muestran una ciudad, digamos, antes de la escena donde nos explicaban que todo lo que son personas también, por decirlo así, Ujú, uno como el espectador que ha estado con la historia de Eren y ellos llega y dice así, que los aniquilen a todos, todo bien, no pasa nada, que mueran, no sé qué. Pero el momento que los ponen a ellos como personas, que muchísimos son simples civiles, que jamás van a tener nada que ver con muerte en ningún lado, están muriendo también. Y nos ujú, explican que tienen familia, que tienen esperanzas, que tienen, no sé, los hijos, no sé qué, que quieren desarrollar o no sé qué. Y todo el problema que trae la maldición y demás que ya traen ujú, encima. Entonces, lo que conversábamos nos hace empatizar con las personas que están ahí. Ojalá sean personas que están sufriendo, ojalá sean personas que han batallado toda su vida por una oportunidad de algo. Ya no es tan fácil simplemente decir, ah, no, que lo maten. Va a ser, se muere y va a ser como, "Ah, no", ajá, que es lo que ajá, sucede mucho. Digamos, es que no recuerdo el nombre que tiene, pero la toma de decisión de, ok, pongo en un tren, va sin ah, frenos, la y, decisión utilitarista. ajá, de que Ujú, en un carril hay, creo que son 100 personas, no sé, habla de 5 creo, habla de un número X de personas que uno no conoce, sabe que son personas, de que el tren le va a pasar por encima, no sé qué, y que van a morir si pasa. Y uno puede desviar el tren, pero en el segundo carril hay una persona que uno quiere, normalmente es su familiar, normalmente es alguien que es muy cercano, lo que sea, que uno puede tomar la decisión de si voy y mato a 5 personas, salvando la que a mí yo amo, por decirlo así, o mato a la persona que amo y salvo a 5 personas por cantidad, no sé qué, porque son más personas o lo que sea. Entonces ujú, empieza el dilema de a qué lado me voy. Tal vez no tan exagerado, yo decido la muerte, digamos, normalmente uno no decide en las series, pero empieza a dividir el sentimiento de, ok, ya no puedo simplemente decir sí, que los aniquilen, sino que la serie se preocupó por desarrollar la escena de tal manera que hace que uno ya no pueda celebrarlo, por decirlo de una manera, tranquilo, el que se dé una aniquilación de algo, porque ujú, ya ujú, entró en el papel de los otros, que era lo que conversábamos también de, si nos ponen la historia del villano, no deja de ser villano, pero ya uno le agarra cariño, ya no quiere que simplemente muera, digamos, que es ujú, como sentimientos que el espectador tiene que encontrar o percibir por sí mismo para que pueda agarrarle cariño a la historia. ujú. Sí, sí, sí. Em, ahorita también mencionabas un poco como de las cosas que vos esperás cuando estás viendo como una película, ¿verdad? Como Ujú, qué tanto se explican las cosas. Adelantándonos tal vez un poco a las varas que vamos a mencionar en la próxima sesión, ujú. me comentabas ahora antes de empezar este rollo, digamos, como con el poder del perro, ¿verdad? Ajá. Que es una película que no te va llevando de la mano, no te cuenta necesariamente la historia, pero sí te la muestra. Y es que Ujú, esa es una distinción. En el cine existe la regla de mostrar, no contar, ok. que busca todo el tiempo que el guión, ya sea el guión escrito o en términos de la narrativa visual, digamos, Ujú, transmita la historia y todos los elementos importantes de la trama a los espectadores, pero a través de la puesta en escena, a través del sonido, a través de los elementos visuales y ujú. no necesariamente con los personajes verbalizando y contándote, digamos, como las cosas, ¿verdad? Como explicado, digamos. Ajá, Ajá. exacto, no es como esa explicación que el poder del perro es una película que me parece muy excelente en ese sentido porque todo se trabaja de una manera como más sutil, como más elegante, está ahí por debajo y te permite también darle como muchas interpretaciones, como saborear un poco, digamos, como Ujú, el significado de lo que acabamos de ver y en ese sentido tiene mucho más mérito. Siempre menciono, por ejemplo, los problemas que suele tener Christopher Nolan en torno a ujú, como las películas, porque si bien tiene muy buenas pelis, hay algunas que son muy expositivas. ujú, Y el ejemplo más claro, por ejemplo, es Tenet, que pues te presenta un concepto como super chiva, que es ese tema de la entropía y no sé qué. ajá, em, pero es un concepto que se entiende fácil con que te lo muestran una o dos veces y ya uno entiende, digamos, de qué va, pero ujú, si uno revisa como el guión de los diálogos propiamente de los personajes,
no parece como que estén hablando entre ellos, sino como que están explicando indirectamente a Ujú, nosotros como espectadores todo lo que está pasando, ¿verdad? Y es como, bueno, sí, y es que existe la entropía. Y uno como, oh, me van a mostrar qué es la entropía. No, y el personaje procede a explicar la Wikipedia de lo que es la entropía. Y es como, sí, y entonces nuestra compañía, nuestra agencia se llama Palíndromo. Y uno como, ah, el palíndromo. Sí, ajá, el palíndromo es, y te mencionan toda la Wikipedia de lo que es un palíndromo, a tal ujú, punto en el que uno se gasta mucho tiempo, digamos, en profundizar eh, emocionalmente como con los personajes y pues te están llevando de la mano y están al mismo tiempo subestimando la capacidad intelectual de los ujú, espectadores o las espectadoras de que puedan develar la historia por su propia cuenta también. ujú. Yo Que, creo, yo creo que eso viene mucho de la mano de qué tanto la persona puede o analiza lo que está sucediendo, justo lo que mencionamos en el primer podcast. ujú, Todo esto yo lo hago para que la gente aprenda o entienda que mucho de lo que sucede en el cine, en series o en todo lo que sale, mucho lleva un trasfondo, pero solo se entiende si uno, no diré desarrolla, porque ya normalmente uno ya lo tiene que ponerle atención, analiza la capacidad de analizar la situación que se está dando, ok, ¿por qué se da tal cosa? ¿Por qué lleva esa luz? ¿Por qué lleva el fondo? ¿Por qué lleva por qué ujú, es triste, digamos? ¿Qué trae que sea triste? No solo disfrutar la escena en el momento y como si no hubiera pasado nada, ujú, sino más bien lo que usted dice, digamos, ya cuando, por ejemplo, voy a hablar de mí en el momento que me pasa, si estoy viendo alguna serie, y no sé, de superhéroes, por poner un ejemplo, y el superhéroe tiene la capacidad de hacer fuego, pongamos esa base, y cada ujú, vez que va a hacer alguna técnica de algo, dice, sí, el fuego porque hace una combustión aquí, y yo no sé qué, no sé cuánto, lleva, no sé, oxígeno y hace no sé qué, no sé cuánto, y va a hacer otra técnica, y sí, y están en media pelea, y la técnica tal cosa porque desarrolla el fuego y hace el oxígeno y no sé qué, si cuando está en el momento que yo quiero que expresen algo, lo que hacen es explicarme y explicarme y explicarme todo lo que viene, que tal vez no tiene relevancia al momento de entender una historia, me siento más bien como chiquito guiado. Y ujú, es como, no, déjeme experimentar yo, ya entendí el movimiento que está haciendo, entendí la expresión que está haciendo el actor, entendí que es algo triste, pero no me pongan a alguien de fondo en todas las situaciones explicándome que está triste porque perdió a tal, porque ve el perrito de no sé qué. Son cosas que yo ya vi, digamos, ya lo analicé. ujú, Creo que se da mucho buscando un público que no se tome el tiempo tal vez de analizar las cosas. Que era ujú, justo lo que yo le decía con el poder del perro, digamos. Hay muchas cosas que yo entendí porque saqué el rato para analizarlo, pero si una persona que tal vez no le gusta estar analizando las cosas, ve la película, probablemente no le va a gustar porque no va a entender la mitad de las cosas que se dieron. ujú, Porque se basaron mucho en eso, en poner una escena o poner una imagen o representar algo, pero no explicarlo, solo ponerlo y darle al lector la oportunidad de entenderlo por él mismo. Si ujú, no se analiza ese momento, no se va a entender el por qué se dio esa situación, por qué se dio ese sentimiento, por qué pareciera que esa persona tiene un afecto no hacia, la película no va a tener sentido en general. ujú. Entonces creo yo que va muy basado en eso, según el público que quieran llegar. Sí, no, o sea, menciono como lo de la regla, no en el sentido de que sea algo que todo el tiempo se tenga que cumplir, ¿verdad? Ujú, Obviamente hay cine de carácter como mucho más comercial, mucho más entretenido, que a uno obviamente también le puede gustar. ujú, Pero ponía, por ejemplo, a mencionar a Christopher Nolan porque las películas sí pretenden ser ese tipo de cine muchísimo más intelectual, ¿verdad? ujú. Pero al mismo tiempo te están explicando constantemente todo, Sí, sí. entonces como que no choca, No a calza, fin de ajá, no cuentas, calza. ajá, no calza. Em, este tipo de elementos, digamos, de qué tanto puede mostrar una película y dejarlo como a la interpretación, Ujú, al menos en el cine norteamericano, surgió después muchísimo, de hecho, con el nuevo cine estadounidense, con David Lynch, que es ajá. uno de los mejores directores que ha dejado Estados Unidos. Obviamente todavía está vivo, ya no dirige películas, ha sacado ahí algunos cortos, pero ya es un cine muy surrealista, ¿verdad? Las primeras películas, Eraserhead, por ejemplo, Ujú. es muy extraña, esa es del Sí, 77, sí, y hace sí, poquito medio traté de entenderla y sí es ajá, bizarra, digamos que es es, bizarra. es muy bizarro, y uno sabe, digamos, que en el fondo la película va tratando todo el tema, digamos, del miedo a la paternidad Ujú, y la responsabilidad, la aparición del hijo y qué sé yo, pero hay muchos elementos, digamos, que quedan ahí. Ya después películas, qué sé yo, como Blue Velvet son un poco más digeribles,
pero el impacto, digamos, de David Lynch va por ese lado, ¿verdad? Ujú, Hasta dónde llegan, cuál, hasta dónde llegan los límites, digamos, de qué tanto se puede contar una historia, bueno, exponer, digamos, en la puesta en escena y así, y hasta dónde llegan los símbolos también, ¿verdad? De qué tantas cosas en la puesta en escena tiene un significado como simbólico y qué no, ¿verdad? ujú, Y sentarse a tamaño rato, digamos, como analizarlo y demás. ujú. Sí, y es que también creo que va muy al gusto del espectador, digamos, porque como le mencionaba, como a mí me gusta que se desarrolle algo, o que si viene una escena, no sea algo puesto mágicamente, sino que me expliquen de dónde viene, a mí Ujú, me gusta analizarlo, yo decir, ok, esta escena o este sentimiento se da por esto, esta ujú, situación, que claramente no me daré cuenta de todo, pero me gusta por lo menos ir hilando ciertas cosas para entender la historia. ujú. Habrá quien es espectador que dice, no, a mí lléveme en un caminito porque yo la historia la voy a entender así y que termine así. Mi comentario va a ir de dos lados, uno como Ujú, por el lado de los finales abiertos y otro de las explicaciones que vienen después. Es que cuando la gente involucrada en la producción tiene que salir después a explicar, digamos, como cosas que salieron en la película, no necesariamente porque eran elementos como muy complejos, a ujú, veces pasa simplemente porque el guión no está bien escrito y quedan muchos ujú, huecos, ¿verdad? Que por ahí ocurrió, digamos, un poco con Endgame, ocurrió también como con la Liga de la Justicia, Zack Snyder, el montón de explicaciones después en Twitter ujú, de, bueno, esto pasó por esto, y aquí que esto no se vio, digamos, pero es por tal y tal y tal motivo que este personaje hace tal cosa, y no es como, bueno, ujú. pero Bueno, esa explicación no tiene que venir después, ¿verdad? ajá, pudo haber Ajá. puesto la escena. Exacto. Y uno entiende que hayan recortes por parte de la productora, pues, pero tampoco que no mamen. Ujú. Es como Y, Son Endgame, tiene mucho presupuesto, no mames, dijo. ajá, exacto. Pero me gusta mucho, digamos, como los finales abiertos cuando es la interpretación que uno da, digamos, del Ujú, final, de una u otra manera también lo pone a uno en perspectiva, digamos, en la situación. No sé si ujú. has visto The Lobster de Yorgos Lanthimos, que la protagoniza Colin Farrell y Rachel Weisz. No me Em, suena. es una comedia negra, ahí un poco romántica y demás. Ujú. Em, y en fin, al final de la película, spoiler porque me sirve, Ah, ay. al final de la película, todo el tema es que los personajes en la peli, es una peli un poco distópica, todos los personajes se enamoran de alguien siempre y cuando tengan como algún punto en común. Ujú, Entonces, em, uno de los protagonistas, bueno, el protagonista, digamos, se enamora de una mae porque ella también tiene como algunos problemas ahí, no sé qué, y tienen ese punto en común. El problema es que como necesitaban, el punto en común creo que era que no necesitaban lentes para poder ver bien ok. y ella queda ciega, ¿verdad? Entonces en el momento en el que ya no tienen ningún punto en común, él ya no siente, digamos, como ese amor. Entonces en la escena final, él se va al baño y a tomar la decisión de si él mismo de si él se ciega a sí Ujú, mismo, digamos, frente al espejo o no. Y ella se queda esperando a ver si él tomó la decisión de quitarse la vista para poder seguir con ella teniendo algo en común ujú, o irse y dejarla ahí. Pero termina la película, digamos, con ella esperando en la mesa y entonces, eh, obviamente la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿lo hizo o no lo hizo? ajá, ¿lo hizo o no lo hizo? Y en parte responder a la pregunta de si él lo hizo o no lo hizo también puede dar algunos indicios, digamos, de qué haría uno en esa posición y Ujú. cuál es la actitud que uno tiene, digamos, frente a ese tipo de De si, relaciones amorosas, ¿verdad? si se va a sacrificar o no. Ajá, qué tanto puede llegar, digamos, como para estar como con esa persona que era como el amor de su vida o qué sé yo. Ujú, Entonces, en ese sentido es como interesante. ¿Requiere explicación al final? No, pues porque no la hay. ujú. Aunque después de los créditos hay un ligero sonido ahí que puede dar como algún indicio, alguna interpretación, pero tampoco es como, Sigue siendo interpretación de. ajá, exacto. Ujú. Entonces, eso está chido. Pero lo que hablamos,
el hasta qué punto la película es necesaria que hable de un tema, explique un tema, muestre o no muestre algo. Porque como usted también nos decía, en las películas de Endgame, por ejemplo, se tuvo que hacer no sé cuántas ruedas de prensa o las situaciones que sean ellos explicando, el Twitter y demás, explicando un montón de escenas que yo no debería por qué estarlo buscando un mes después en un Twitter, ¿no? La película en sí me lo tuvo que haber explicado. Ok, ¿hasta qué Ujú. punto las escenas, esa explicación es necesaria? Más cuando... En cuanto a los temas, por ejemplo, creo que esta cuestión de la apertura de la película Ujú, está muy interesante. Creo que podríamos retomar ahí después en otra sesión de análisis cinematográfico. Tal ok, vez traer algunos ejemplos en específico y ok, conversar en torno a ellos, que- porque el tema tiene mucha tela que cortar. ok, Y en torno como a lo de las películas y el acercamiento y así, recordar que el cine es una experiencia audiovisual, no ujú, solamente hay que poner o hay que ejercitar o estar pendiente, digamos, como con lo que estamos viendo, sino también con lo que estamos escuchando, ¿verdad? ujú, Entonces, estar como muy pendiente de todas esas cosas, ¿verdad? El mínimo sonido, digamos, en qué momento se detiene o empieza como la música, cuáles cambios ujú, hay, em, todo eso, digamos, obviamente requiere entrenamiento, requiere ujú, entrenar el ojo, requiere entrenar el oído, pero, pero de ahí uno va dando pasitos, ¿verdad? Entonces, ujú, ir prestando como muchísima más atención a los sentidos que uno utiliza, digamos, ujú. cuando ve una película. Eh, Y basado en ese detalle, como para que no se me vaya la idea, no interrumpirlo mucho. La parte, por ejemplo, que nos dice analizar la música, por qué entro aquí, por qué entro allá, claramente no es algo que uno inicialmente note, pero en el momento en que, no sé, tal vez le suene interesante la música de X tema, que meta la típica pregunta de ¿por qué? ¿Por qué ujú, meter esa música ahí? ¿Por qué meter ujú, esa escena ahí? ¿Por qué ujú, explicar esta situación que pareciera no es importante en ese momento? Ese por qué es el que da al juego a analizar la situación. El por qué es una ujú, pregunta de análisis. ujú. Entonces, avanzado en eso para no interrumpirlo demasiado porque se me va la idea, dijo. Sí, no, no, pero creo que eso es. Y no, y tomar en cuenta también que una película como toda obra de arte, a fin de cuentas, no tiene una sola interpretación, ¿verdad? Ujú, Y las interpretaciones no se terminan limitando tampoco. Entonces, creo que al principio uno lo puede hacer en cuestión más de juego, hacerse ujú, como las preguntas del por qué y responderlas, intentar responderlas como por propia cuenta de uno y ujú, después con internet usarlo para algo y contrastar, digamos, como opiniones en diferentes foros. Letterboxd, por ejemplo, Reddit, algunos grupos en Facebook ujú, sirven muchísimo como para ver eso y ahí uno poco a poco va como ampliando. Es como, mira, esta persona esto lo interpretó de una manera distinta a como yo lo interpreté. ujú, em, y así. ujú. Siempre fomentando, digamos, el hecho de que, con respeto, digamos, no porque No, alguien... cero respeto, cero, no sé, mentiras. Así no es. La idea de que alguien tenga un pensamiento diferente a lo que usted está pensando no lo hace mal, ni tampoco lo hace bien, digamos, simplemente son Ujú, opiniones separadas. ujú, Tal vez el que alguien más le diga, a mí me gustó esta escena por eso, a usted le diga, ah, ok, mira, sí, tiene sentido que pueda agarrarlo ujú, por ahí, o entiendo el por qué lo agarró por ahí. O tal vez ujú, le pueda decir, no, nada que ver esa escena, no sé qué, pero con algún fundamento de algo. Lo ujú, importante al momento de crear su propia opinión sobre un tema y querer expresarlo sobre algún tema es tener un fundamento acerca de eso. ujú, No simplemente decirlo porque lo escuchó en algún lado o porque muy típico de hoy en día de las redes sociales. Que, sí, escuché que esta película es mala porque X tema. Y usted ujú. nunca vio la película. Entonces, ¿cómo se da una opinión de algo que usted no sabe? Que esa es la diferencia entre la opinión y un argumento, Ajá, el fundamento que uno tiene. Entonces creo que podríamos iniciar como por ahí ok. la siguiente sesión. Entonces, Por allá. ya tenemos tema entonces para la siguiente sesión. Nada, Kevin, muchísimas gracias por la invitación. Yo también espero que sea 19 de marzo para poder ahí conversar con estas peliculitas nominadas y nada, también muchas gracias a Tequicara y a cualquier persona que pudiera estar escuchando. Entonces, hay misa el 19. Ok. Fuera de eso, recordarles que el señor Jesse está en Instagram como Jesse Snicks para que lo puedan seguir, lo puedan escuchar, puedan hablar con él. Recordar que él da clases de este tipo de análisis, él lo explica y claramente en una clase con más tiempo, con su orden cronológico y demás, van a aprender muchísimo mejor porque si estuvieran interesados para que puedan hablar con él. Pero espero nos acompañen, que les vaya muy bien, me despido. Hasta luego.